Hola, hola a todas, estoy muy contenta porque es martes, porque estamos todas aquí reunidas en esta plática de amigas, a gusto, en estas nuevas realidades, donde no nos podemos reunir físicamente, pero a través de estos medios digitales estamos de corazón unidas en esta charla en la que estoy segura encontrarán muchas cosas en las que se sentirán no solo afines, sino que además hablarán a su corazón para tomar decisiones, para aprender de la experiencia de esta gran mujer. Abogada de profesión, una mujer que sabe del coaching personal, que además tiene una pasión por la igualdad de género, por el feminismo, y es ahí, en ese enfoque feminista y de equidad, donde hoy le agradezco que esté con nosotros a Soraya Izquierdo. Gracias, amiga. Y muchísimas gracias, muchas gracias a todas las amigas que este día nos están acompañando. Sí, es un tema muy interesante y que bueno, nunca va a dejar de estar de moda, si se pudiera llamar de alguna manera. Gracias a la invitación y gracias a toda la gente que hace posible que este programa se lleve a cabo. No, gracias a ti por estar aquí con nosotras, las que ya están sentaditas ahí con su café, las que están recostadas con el teléfono, las que van manejando en el home office, pero todas nos reunimos para aprender unas de otras, porque creemos firmemente que el acompañamiento de mujeres desde el corazón, desde lo que hemos podido vencer de nuestros miedos, de nuestras historias de vida, nos hace muy empáticas y muy resilientes unas con otras. Pero quisiéramos que nos compartieras un poco, porque sé que es muchísimo lo que has vivido a lo largo de toda esta trayectoria en la que has podido acompañar no solo a mujeres, sino también a hombres y también en las esferas políticas sobre la equidad de género. ¿Cómo es que un día Soraya Izquierdo decide enfocar su vida en la equidad de género? Fíjate que todo tiene un inicio y cuando tú haces un recuento de a dónde te ha llevado la vida, yo recuerdo mucho y les voy a compartir algo de eso que me hizo tin cuando era muy niña. Yo recuerdo que mi madre me llevaba a la escuela cuando, no sé, tercero, cuarto, quinto año de primaria y nos parábamos en una esquina. Y había unos revisteros que se les llamaba, unos kioscos donde vendían revistas y había una como escalerita en donde ponían revistas y ponían los periódicos del día. Algunas lo han de recordar, muchas otras no, pero había un periódico que era un periódico amarillista que se llamaba La Alarma. Sí me acuerdo, y que a veces lo pasaban vendiendo por las colonias donde había una nota de la colonia y gritaban en la calle. Yo recuerdo eso. No, era un periódico, o sea, muy amarillista y como muy sensacionalista. Es correcto. Entonces yo volteaba porque siempre tenía noticias muy duras. Hombre que mata a sus padres a machetazos. Hombre que viola a su hija de 6 años. Hombre que le corta la cabeza a su mujer porque no le preparó sopita. Entonces yo volteaba y veía esas noticias y mi mamá me decía, no leas, no voltees. Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, yo leía y entonces entendí que el mundo no era diferente. Era diferente, el mundo era diferente para los hombres y para las mujeres, porque durante muchos años yo seguía volteando de reojo a ver ese periódico y nunca vi que dijera mujer que mata a sus padres a machetazos, o mujer que viola a su hijo de 6 años, o mujer que mata a su marido porque no le dio el gasto. Entonces yo no entendía cuál era la diferencia entre ellos y nosotras. Y así fue el transcurso de mi vida y empecé a estudiar y empecé a emprender y decidí estudiar Derecho. Y empiezo a trabajar como abogada, pero me doy cuenta que para poder ayudar a una mujer jurídicamente hablando, tienes que ayudarla primero a ella como persona. Por supuesto.
acabas de tocar una fibra de mi corazón muy sensible, porque en algún momento platicando con Marilena Chapa, ella me compartía eso y yo lo vi desde mi historia y desde las de algunas de mis grandes amigas, sin agraviar, que una mujer no está lista para tomar decisiones cuando no se ha empoderado ella misma y no ha tomado el control de sus emociones y de su vida. Y es tan complicado lograrlo, Soraya, porque nos cuesta tanto y seguimos delegando en otro la responsabilidad de las decisiones propias. Es correcto, o sea, es muy lamentable, pero yo lo entendí de esa manera y eso me orilla a certificarme como coach de vida. Siempre he creído que México es un país de baja autoestima, sí, pero esto recae más en las mujeres, porque se nos enseñó a depender del otro. Me tocó vivir una situación con una persona, una mujer, que yo la veía como muy rara de repente y yo le decía, ¿qué le pasó? Y decía, es que me caí o me golpeé con la puerta. Y ya la tercera vez que yo la veo, ya dije, es que esto no es normal. Volteo, la veo y le digo, ¿la golpea su marido? Y ella muy seria me dice, sí, pero nada más los sábados. O sea, ¿cómo? Si el marido la golpeara todos los días, entonces sí sería malo, pero como solo la golpeaba los sábados, podía permitirse. Eso no puede permitirse y eso definitivamente es muy lamentable, y ahí es donde tenemos que empoderarnos unas a las otras para poder lograr encontrar el equilibrio entre hombres y mujeres para ser feliz y para vivir en paz, en bienestar y en armonía, que eso es lo más importante con todo este aprendizaje que hemos tenido a raíz de lo que estamos viviendo. Fíjate, y ahora que tocas una palabra clave también, equilibrio. Qué difícil lograr un equilibrio entre hombres y mujeres cuando también el feminismo a veces es tachado por las mismas mujeres como un movimiento radical, como un movimiento violento, como un movimiento hasta que no debiera ser permitido. Es correcto. ¿Cómo maneja, Soraya, ese tema? ¿Cómo lograr ese equilibrio? A mí me gustaría que todas comprendiéramos y entendiéramos que somos personas diferentes. A Soraya Izquierdo no le interesa que piensen como ella. A Soraya Izquierdo le interesa que piensen, que investiguen, que reflexionen y que tomen sus propias decisiones, porque eso es lo que pasa en el feminismo. Hay muchas corrientes y hay muchos tipos de feminismo. Yo recuerdo hace muchos años, no sé, a lo mejor 20 años, que yo me autonombraba como feminista y alguien me dijo, es que tú no puedes ser feminista. Y yo dije, ¿por qué no? Pues porque no eres lesbiana. Y no comprendía qué tenía que ver una cosa con la otra, pero la gente eso es lo que creía, que una feminista era una mujer que atacaba a los hombres y por lo tanto era una lesbiana porque estaba invadiendo un espacio que no le correspondía, y no hay nada más falso que eso. Eso no es cierto. Yo te voy a dar la descripción de mi feminismo. Yo soy una mujer feminista porque conozco mis derechos y los ejerzo. Y mi marido es un hombre feminista porque conoce los derechos de las mujeres y los respeta. Esto es simple. No hay por qué buscarle cosas que no son o no hay. Fíjate, entonces ahí tendríamos todas que hacernos una pregunta importantísima. ¿Conozco mis derechos? Eso es fundamental. Conozco mis derechos porque en una situación de vulnerabilidad pensamos, como lo pensó aquella mujer que te dijo, nada más los sábados. O sea, pensamos que nuestros derechos son diferentes
o son menores a los de los hombres, cuando en realidad nuestra constitución está perfectamente equilibrada para que ambos tengamos los mismos derechos. La cosa es, ¿yo me los adjudico? ¿Me los creo? Eso es. ¿Los ejerzo? La razón de todo. Estoy totalmente de acuerdo. Artículo 4 constitucional. Toda persona nacida en territorio mexicano tiene los mismos derechos, hombre o mujer. ¿En dónde está lo difícil de no entender? Me queda claro que hay feminismo radical, hay muchas corrientes de feminismo, pero no voy a hablar de aquellas con las que yo no me identifico. Las feministas radicales son aquellas que destruyen, que rompen, que violentan, tienen sus razones. Ellas sabrán por qué lo hacen. No estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que violencia genera más violencia. Y aquí la idea es crear una armonía y trabajar en favor de la paz. Así es. Construir cambios. Así es, yo también coincido contigo en esa parte, pero respeto y admiro muchísimo a aquellas mujeres que toman una bandera de decir, si no me escuchas, hago que me escuches. Claro. Si no respetan los derechos de todas, voy a hablar por todas de la manera que tenga que ser. O sea, ellas tienen sus objetivos muy bien trazados, tienen el por qué y el para qué lo hacen, pero en el día a día, en la vida cotidiana, en este platicar de amigas, qué hermoso que podamos entre nosotras compartirnos estas experiencias tuyas, estos conocimientos que tienes, para saber que los derechos son los mismos. Y fíjate, eso es bien importante porque muchas mujeres dicen, yo no soy feminista. Y si en verdad conocieran la historia, entenderían que ser feminista no es una corriente ideológica. Ser feminista es un derecho por el cual estamos luchando la mitad de la población del mundo. No es una corriente, no es un grupo, no, somos todas, porque todas nos hemos beneficiado de las luchas de las feministas. Hace 65 años la mujer no tenía derecho a votar. Así es. Y eso lo lograron las feministas a través de las marchas. Entonces, si tú alguna vez en tu vida has votado, no puedes decir que no eres feminista, porque has gozado de los derechos de las luchas de las feministas. Y además, ellas nos han impulsado a creérnosla, a saber que tenemos un lugar de igual con los hombres. Todas las mujeres que hemos tenido la oportunidad de estar en un cargo público, sabemos lo difícil que es abrirte espacio profesional en ese medio, aún es más difícil, pero también sabemos que aquellas que nos ven ahí dicen, si ella pudo, yo también. Si ella está ahí es porque todas tenemos derecho a estar. Somos ejemplo de las otras y eso es bien importante. Hay que dejar bien claro que reconocer el brillo de la otra no disminuye el propio, y eso tenemos que grabarlo, porque regularmente quienes atacan a las otras mujeres somos mujeres. No, hay que sumar, hay que contribuir y hay que sacar lo mejor de nosotras mismas para poder lograr el piso parejo que tanto hemos peleado. Y entiendo y creo que quienes nos están viendo estarán de acuerdo, como tú también creo que estarás de acuerdo conmigo, que mucho de la raíz de todo esto es la cultura machista en la que crecimos y fuimos educadas, porque inconscientemente seguimos teniendo ciertas actitudes machistas. Reproducimos los patrones con los que fuimos educados, y no es que esto era malo, era lo único que había. Y conforme el tiempo va avanzando, nosotras vamos despertando y nos vamos dando cuenta de que podemos hacer otras cosas más que preparar sopita en la casa. Pero es maravilloso que una mujer decida quedarse en su casa haciendo sopita. Sí, es padrísimo. Si lo quieres hacer, ese es tu derecho. Elegir lo que a ti te hace feliz. Y elegir para ti
por encima de lo que es bueno para los demás, sobre todo para los más cercanos, porque las mujeres tendemos mucho, y es una rayita súper delgada, súper invisible, empezar a querer hacer primero por los demás, a decidir por los demás. No, es que yo me debo a mis hijos, es que yo me debo, y empiezas a cargar hasta culpa. Ay, es que no estuve, ay, es que no les hice yo. No, o sea, no te puede generar esas emociones. Si lo vas a hacer y te vas a salir de casa y no decides no hacer la sopita, hazlo feliz. Claro, claro, es que eso es lo más importante. El otro día alguien me preguntaba algo que la verdad, o sea, sé que he aprendido mucho y voy a seguir aprendiendo. Y llegó una chica que te gusta, 28 años, y me dijo, Lick, ¿qué pasa si yo no quiero ser madre? Y le dije, no pasa nada. O sea, se ha hecho la construcción de que la mujer nació para tener hijos, pero es su derecho elegir no tenerlos. Y le dije, a lo mejor en este momento no quieres tenerlos, pero a lo mejor más adelante sí quieres. Y me dijo, bueno, ¿y qué pasa si no quiero? No pasa nada, ese es tu derecho y puede hacerlo. Y no sentir por una decisión que tomamos que no va alineada a los usos y costumbres de nuestra cultura mexicana, que tenemos, o sea, no sentir culpa. Fíjate que duro es escuchar eso, usos y costumbres. A mí me dices usos y costumbres y lo veo como para las minorías, por ejemplo, de Chiapas, de Oaxaca. Y no, claro, eso es una generalidad, porque efectivamente estamos, la cultura de nosotros viene del patriarcado, en donde al hombre se le educa para ser el proveedor y la mujer es la que se queda en casa. Y sabes, es tan arraigada que sí, bueno, nuestras comunidades indígenas tienen usos y costumbres propios, pero la cultura mexicana también. Sí. Y es una cultura en la que si no tiene la culpa mi papá, tiene la culpa mi mamá, tiene la culpa el papá gobierno. Alguien tiene la culpa, pero yo no. Y por ahí es ahí que empezar. Donde empezar. Por ti. Efectivamente, tú lo mencionabas hace un momento, las mujeres nos enseñaron a dar, pero a darnos a los demás, no para ver por nosotras mismas. Es importante que entendamos que mientras yo me ame, seré capaz de darle amor a los demás. Si no, todo eso es una mentira que nos inculcaron aquí para podernos tener ahí. Había una frase que yo odiaba que dijeran, y bueno, la decían mucho, la mujer como la escopeta, cargada sí, y atrás de la puerta. A mí me decían eso y a mí se me hacía nudo la panza y decía, ¿por qué? Si tenemos capacidad para hacer muchas cosas más, y yo en carne propia he aprendido muchas. Mucha gente habla a través de sus creencias, yo no. Yo hablo a través de mis vivencias y me ha costado caerme, me ha costado llorar, pero lo más importante es que me he levantado y he podido seguir avanzando, que es lo que tenemos que hacer todas. No hay vidas perfectas, pero esto es un crecimiento diario. Pero además es un crecimiento que yo tengo no solo el derecho, sino la obligación de amarme por encima de los demás, de aprender cómo amarme. Claro. Porque a veces creemos que el darnos a los otros, como bien dices, es la manera en que mejor se ama. No es así. No es así. Soy una mujer vanidosa, me encanta cuidarme, me encanta hacer ejercicio, me encanta comer bien, pero no lo hago por los otros. Lo hago por mí, porque soy lo único que tengo, soy la única persona que me va a acompañar hasta el último de mis días. Y a partir de ahí yo podré entregarme a los demás y darle a los demás. Fíjate, y ahí acabas de tocar otro punto fundamental para mí, ¿qué me mueve a hacerlo? Así es. ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? Entonces es ese espacio donde yo me permito conocerme. ¿Qué me mueve a tomar ciertas decisiones?
¿Qué me mueve a teñirme el cabello? ¿Qué me mueve a tener éxito profesional? ¿La aceptación de los otros? No. ¿O el gozo de haber llegado a una meta que yo me puse? Sí. Que es para mí. Pero que también el día que algo no salga bien, no pasa nada. Definitivamente, no pasa nada porque seguimos en ese crecimiento. Yo creo que mujeres como tú y como yo, que ya tenemos un camino recorrido, que somos madres, que somos profesionistas, somos un ejemplo a seguir de las nuevas generaciones. Y en base a eso tenemos que honrarlas. Yo tengo una hija a la que amo y quiero que ella, cuando piense en mí, me vea como la heroína y la fuerza que ella necesita para hacer lo que ella quiera hacer, porque por derecho lo tiene. La actitud también. Tenemos que enfocarnos a crear eso en quienes, en nuestras mujeres. Yo no hablo nunca de las mujeres, no, para mí son mis mujeres. Pues es que todas podemos ser una sola, si aprendemos a aceptarnos y acompañarnos desde nuestra esencia, desde lo que somos, y cuando uno logra darse cuenta lo difícil que es aprender uno mismo, a sanar sus heridas, a seguir adelante, pues lo primero que te inspira a la otra es, pues vámonos juntas, aquí yo te voy acompañando y cuando yo me vaya cayendo tú me levantas y cuando tú te caigas yo te levanto, porque sabemos que es un camino muy difícil. Claro. Yo también tengo hijas mujeres y yo he sido rescatada por Dios de la dependencia, de la codependencia, pero la que más me costó es la financiera. Entonces, si algo trato yo de invitar a mis hijas con el ejemplo, es a que no pierdan su autonomía por depender financieramente de alguien. Volvemos a retomar el tema. A platicar con Lili es delicioso. Nos perdemos del tema principal, que es el feminismo, y volvemos a lo mismo. Alguna vez alguien me dijo, es que es parte, ¿estás de acuerdo? Es todo un conjunto. Me dijo, a ver, Soraya, ¿por qué quieres ser iguales a los hombres? No, a ver, no te confundas. Ellos son ellos y nosotras somos nosotras. Amo a los hombres. Tuve un padre, tengo 3 hermanos, estoy casada, tengo un marido que me apoya, aunque a veces le cuesta un poquito de trabajo aceptar quién soy, pero me ama como yo lo amo a él. Yo no estoy peleada con los hombres, no es mi intención. A lo que voy es que necesitamos complementarnos, pero dentro de esa misma complementación es importante entender que vivimos en un mundo donde solo el 1% de la riqueza del mundo nos pertenece a las mujeres. El 99% de la riqueza del mundo les pertenece a los hombres. Y yo te puedo asegurar que muchas mujeres hemos contribuido para que esa riqueza sea realidad. Por supuesto, o sea, yo eso no tengo la menor duda, porque somos tan buenas acompañantes del otro y tenemos tanta capacidad y somos multifacéticas que si alguien empodera al hombre somos nosotras. Definitivamente. ¿Por qué no lo hacemos con nosotras mismas? ¿Por qué no encontrar esa llave mágica que logra que podamos ser igual de grandes que ellos? Y no para atacarlos, sino para complementarlos. Volvemos a las frases, una que nunca me gustó hasta que la entendí y la hice a mi manera. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer al lado, atrás nunca. Sí, claro, porque siempre como que la cultura nos llevó a tomar un rol desde atrasito, desde la casa. Yo recuerdo que tenía una clienta cuando yo fabricaba uniformes secretariales que me decía, es que las señoras no preguntamos, ni investigamos, ni andamos afuera con los maridos, o sea, nosotros somos de la puerta para adentro. Y yo decía, no, a mí si me dejan de la puerta para adentro me vuelvo loca, o sea, voy a terminar hablando con la pared y con la ventana.
porque yo soy una persona de comunicación totalmente y de contacto con el otro, con la gente, entonces decía yo no puedo con eso. O sea. Es que volvemos a la cultura, fíjate. Otra de las cosas que se usa mucho, alguna vez en una reunión donde había grupo de mujeres, grupo de hombres, se me arrima una señora ya muy mayor y me dice, ¿y tú de quién eres esposa? Y volteé a verla y le dije, mucho gusto, Soraya Izquierdo. Mi valor es mío, no me lo da un hombre. Yo tengo un valor propio y él tiene un valor propio. Y cuando lo juntamos hacemos un mega valor, pero de los dos. Él no me da valor a mí. ¿Por qué era importante que yo le dijera con quién estaba casada? Porque estaba sentada en una mesa donde había gente importante. No, yo estoy ahí porque me lo merezco, porque ese es mi derecho. ¿Y cómo aconsejar a una mujer de iniciar ese camino de vivir desde sus derechos? Tú como coach de vida, como acompañante de mujeres, ¿qué les aconsejas a aquellas mujeres con las que tú tienes la bendición y la dicha de tocar su corazón? Primero, lo más importante es conocer y aceptar que tenemos un derecho. Después, ejercer ese derecho, porque eso también es muy importante. Hay mujeres que dicen, es que a mí no me interesa. También está válido. No vamos a obligar a nadie a hacer cosas que no quieran hacer. Ahorita las señoras de 60 están muy orgullosas y es respetable de decir Juanita Pérez de la Garza. Espérame, yo soy Soraya Izquierdo. Punto. Eso es lo más importante. No te hace el otro, pero si a ti te hace feliz eso, así hazlo. Aquí no vamos a cambiar la mentalidad de nadie, como ya lo habíamos mencionado. Aquí lo importante es que tú aprendas, estudies, comprendas, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Sí me gusta eso, no me gusta eso. Es tu vida y es tu derecho a hacer con ella lo que quieras, sí, solo sí. No afectes a terceros, que eso también es muy importante. Y en ese camino de ejercer mis derechos, pues yo digo, pues primero hay que conocerlos. Así es. Y como bien dices tú, ¿verdad? O sea, ya los conozco, bueno, este no me interesa. Este sí, o me interesan todos. Todos. Y aparte, ya me llevó a una introspección de decir, a ver, ¿y si yo vivo? ¿Cuál sí vivo? ¿Cuál no? Así es. ¿Cuál quiero vivir? ¿Y cuál, fíjate, qué fuerte, y cuál no vivo por miedo? Así es. A perder algo o a alguien. Entonces eso también me lleva, entonces tengo un problema de necesidad de aceptación del otro, de necesidad que la felicidad venga desde otro, y puedes decidir no meterte hasta el fondo y decir, bueno, sabes que así estoy bien, y así le sigo, es válido. Sí, es válido. Pero puedes estar pasando por una crisis, porque regularmente es en las crisis donde decimos, a ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entenderte, encontrarte y saber quién eres. Exacto. Volvemos al momento del feminismo histórico. O sea, Que había en épocas pasadas, las mujeres no tenían derecho a estudiar. Ese es uno de los derechos de los que hoy gozamos, el derecho a la educación. Otro derecho, el derecho a la salud. ¿Cuántas veces no te sientes mal o te duele algo y lo pospones para no gastar? Así Pero es. nada más se siente mal uno de tus hijos y corres a llevarlos al doctor. Tan importante es la salud de tus hijos como importante es tu salud. Y es hasta cierto punto más importante que tú puedas cuidarte para que puedas seguir cuidando de ellos. Porque si no, pues ellos se van a quedar solos. Y se supone que tú tenías que cuidarlos. Entonces, Claro, qué hermosa plática y qué enriquecedora, porque para mí hoy me dejas un mensaje de mis derechos no los puedo posponer a que sean después de los derechos de los demás.
No, definitivamente no. Mis derechos son primero. O sea, se oye un poquito egoísta, No. pero no, ese es tu derecho. No O tiene sea, nada que ver primero con el yo, egoísmo. después yo y al final yo, porque soy lo único que tengo. Dime, ¿cuántas madres no han entregado su vida a sus hijos y luego terminan Siendo abandonadas. abandonadas? Por supuesto. O abandonadas, o juzgadas, o maltratadas, o que qué bueno las que no han sido así. Pero seamos honestas con nosotros mismas. ¿Cuántos sueños se quedaron en el cajón? Claro. ¿Cuántos anhelos tuvimos que enterrar antes que me entierren a mí? Por no perder una aprobación, por no salirme de los usos y costumbres, por pensar primero en el otro. Entonces el feminismo no es otra cosa más que el amor por mí, Así es. a través definitivamente. de ejercer mis derechos. Claro, claro. ¿Qué quieres tú? Eso es lo más importante. Nos casamos, tenemos hijos y dedicamos la vida a los otros. Hoy te puedo decir que yo me siento una mujer plena porque sé lo que quiero, a dónde voy y con quién voy. Desde un proyecto personal de Soraya, Claro. que se complementará con el proyecto de matrimonio, con tu rol de mamá, con tu rol, pero el proyecto es tuyo. Sí. Y si los demás encajan en él, excelente, nos vamos todos juntos. Pero si en algún momento alguno dice, yo no voy de acuerdo, pues que te vaya bien, pero yo no voy a dejar mis sueños, Claro. y mi proyecto de vida y mi propósito de vida por el de otro. Así es. Eso es lo que quiero entender, eso es lo que estoy entendiendo. No, y es que así es, porque al final de cuentas tus hijos van a hacer su propia vida y tú te vas a quedar con aquello que hayas construido para ti. Por O sea, se habla, es que hay mucho tema, pero se habla mucho del famoso nido vacío, de aquellas mujeres que se dedican a la crianza de sus hijos y cuando los hijos se van de casa ya no saben qué hacer con su vida. que no tendría que existir, ¿estás de Claro acuerdo? que O sea, yo no tengo un nido vacío porque me tengo yo. Claro. Y tengo todos mis planes y todos mis proyectos. Y lo ves como la oportunidad de hacer todo aquello que guardé en un cajón y que pospuse en el momento que decidí casarme, ser madre, tener hijos. Ahorita es el momento de Soraya, ahorita es el momento de Lili, ahorita es el momento de todas nuestras amigas que tienen algo que no han realizado y que todavía es el momento de hacerlo. Y nunca es tarde. No, nunca es Nunca tarde. es tarde para sacar un sueño del cajón, Sí. convertirlo en realidad. Y el principal sueño sería vivir mis derechos por el amor que me tengo. Claro. Soraya, la verdad que el tiempo se me va rapidísimo. Tú y yo pudiéramos estar aquí todo el día platicando apasionadísimas, porque además las dos somos súper apasionadas. Pero no me quiero despedir de nuestras amigas sin que antes nos dejes un mensaje final sobre el enfoque del feminismo, para dejar como más en claro que en realidad el feminismo no es un pleito con los hombres, No. sino esa equidad por la que tanto tú has luchado y has hablado y has compartido. Mira, la definición de feminismo para mí en este momento sería la reivindicación de todos nuestros derechos por todo aquello que nos pertenece, pero que no nos han reconocido. Así. Y que tristemente ni siquiera a veces nosotras mismas Así es. hemos reconocido. ¿Cómo peleas o cómo luchas por algo que no sabes que existe? Y te puedo hablar de muchas situaciones que me llevaron a esto y dices, wow, qué razón tenía. Cuando lo hablaba con alguien por primera vez me veían como, ¿qué te pasa? No, en realidad si quieren hacer algo, háganlo. Estamos a tiempo. Estamos a nuestra edad en la juventud de la vejez. Entonces Sí. hay que echarle porque tenemos muchas cosas por hacer. Y en estos momentos que estamos viviendo, donde ya no sabes qué va a pasar mañana, hagámoslo hoy. Vivamos el aquí y ahora porque eso es muy importante. Soraya, muchísimas gracias. Gracias a todas por acompañarnos. Compartan este programa. Gracias a todas las que lo comparten, a las que nos escriben. De verdad, ahí estoy al pendiente, como más o menos me va dando los tiempos, les contesto, ténganme un poquito de paciencia. Y, ¿qué les digo? Feliz
feliz de que sea martes de Mujeres con Enfoque, porque todas somos mujeres con enfoque. Nos vemos la próxima semana. Las quiero mucho.